Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al tercer capítulo de la mitad de la semana aquí en la tarde de la 11:10. Damos por iniciado el programa número 520.424 de la tarde de la 11:10. Un montón de programas. Tendríamos que hacer fiesta por algún programa. Ya pasamos los 100 seguro, así que tenemos que hacer fiesta por eso. Y también fiesta porque tenemos esta mitad de semana que quizá no es muy soleada, la primavera. Se ha tomado un descanso esta semanita por lo visto, pero hoy tenemos un programa muy interesante, muy lindo. Vamos a tratar el tema de los niños prematuros y vamos a estar mirándolo desde diferentes ópticas y sobre todo acercando conocimiento a aquellos que todavía, por ejemplo me incluyo, somos ciertamente ignorantes en cuanto al tema, y está bueno saberlo porque si uno quiere ser padre o si tiene conocidos que van a ser padres, poder acercar conocimiento. Así que hemos hecho informes con respecto a eso, tenemos un montón de invitados para hablar del tema de niños prematuros. Suspenso y acción también aquí en la tarde de la 11:10. Nosotros seguimos, son exactamente las 3:15 de la tarde y ya es momento de abrir las entrevistas, las charlas temáticas aquí en la tarde de la 11:10. Nuestro Chester Verde hoy está, digamos, visitado por una figura bastante importante en cuanto al tema del día, que es lo de niños prematuros, lo que les estuvimos diciendo. Así que, Alejandra, todo tuyo. Presentamos a nuestra invitada y dijimos que le íbamos a dedicar la tarde del 11:10 a los chicos que nacen prematuros, también porque iniciamos la semana del prematuro aquí en nuestro país, pero a nivel mundial también se hace mucho eco lo que es la prematurez, y uno tal vez sin conocer empieza a investigar el tema y es un mundo, y uno se encuentra que, más allá de que uno tal vez conozca un sobrino, un amigo, un pariente, un familiar que tuvo una historia, nació prematuro, un hijo prematuro, los números que hablan de la situación en nuestro país también no es dato menor, no es alarmante. Justamente qué mejor que tener acá una especialista en el tema que nos va a guiar un poco, a explicar cómo podemos entender de qué se trata, ¿no?, la prematurez aquí en nuestro país. Está en nuestro Chester Verde Zulma Ortiz. Ella es representante de Salud de UNICEF Argentina, especialista en el tema, a quien le damos la bienvenida aquí en la tarde del 11:10. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, bienvenida. ¿Cómo podemos empezar a comprender de qué se trata, más allá de la idea que tenemos todos de algún conocido amigo, ser prematuro? Bueno, en principio es muy importante la definición. Ser prematuro significa nacer antes, esto es a las 37 semanas o antes de las 37 semanas, y nacer con un peso menor de 2.500 gramos. Luego la cosa se empieza a complejizar cuando vemos que en total en la Argentina nacen 750.000 niños y el 8% de esos niños van a ser prematuros. Es enorme. Y no es lo mismo nacer con 2.500 gramos que con menos de 2.500 gramos, por ejemplo 1.500, y tampoco es lo mismo nacer con 1.000 gramos. Entonces, a medida que uno va metiéndose y viendo, por ejemplo, en esto que decías, si conoce un amigo, un familiar que tuvo un prematuro, enseguida ustedes seguramente habrán pasado por esa situación. Lo que se dice es el peso. Nació con 3 kilos, nació con 2,5 kilos, nació con... Bueno, el peso dice mucho porque habla de la maduración que ese bebé tiene, y claramente si tiene menos de 1.500 gramos, la maduración es mucho menor. Y por eso este año la campaña Semana del Prematuro hace foco en este grupo de riesgo, que son los bebés que nacen con menos de 1.500 gramos. Claro, decís el 8% y para ponerlo en número son 60.000 bebés, y que es un número, un 8% tal vez se pierde ahí en el éter, y 60.000 bebés que nacen prematuros es una cuestión. Y decís algo interesante que a mí me sorprendió, que es la cuestión social que hace que nazcan prematuros. Yo, por lo menos desde el desconocimiento y la ignorancia, lo asociaba con algo biológico, algún problema de salud de la madre, el niño. Y hay también parámetros sociales que reproducen la prematurez. Totalmente, y creo que para el caso de Argentina esto es muy importante porque si bien hay factores biológicos, como los que mencionabas, o sea, la predisposición, de golpe cuestiones genéticas o cuestiones que tienen que ver con la mamá, estas cuestiones, por los avances tecnológicos, por los avances en la ciencia, de alguna manera se pueden detectar en todo lo que hace a una ecografía, a los controles. Pero lamentablemente en nuestro país tenemos brechas de inequidad que hacen pensar en otros factores que son más socioeconómicos, y de golpe vemos que no es lo mismo nacer prematuro en Buenos Aires que nacer prematuro en el norte del país, en donde cuando uno empieza a ver las cuestiones que pueden estar relacionadas, la educación de la madre se transforma en un determinante, y también el acceso a los servicios, es decir, llegar a ese control,
que muchas veces no se da porque no tienen los recursos necesarios para poder, por ejemplo, tomar un colectivo Claro. y llegar al control. Entonces, determinantes sociales, económicos, educacionales, en nuestro país, en algunas regiones, se transforman como las principales causas de esta prematurez. Zulma, hace un tiempo escuché una frase no muy feliz justamente, pero ya que tenemos una especialista, se la consultamos. Decían que en países avanzados, como tal vez citando a Estados Unidos, un niño prematuro seguramente iba a sobrevivir. El tema es que nunca se sabía en qué condiciones tal vez se salvaba ese niño para llevar adelante su vida, y que en cambio, comparándolo con países en América Latina, por ejemplo, en donde el niño prematuro que sobrevive es porque va a tener una vida común y corriente comparada a la de cualquier niño. ¿Esto es así? Bueno, en principio, muy importante el tema del peso y muy importante tener claro el tema de la sobrevida. En la Argentina, los chicos que nacen con más de 1.500 gramos tienen una sobrevida del 98%. Es decir, que prácticamente todos sobreviven. Pero, si hablamos de niños prematuros con menos de 1.500 gramos, ese porcentaje cae a 66. Es decir que 9 de cada 10 que nazcan prematuramente con menos de 2.500 gramos, pero más de 1.500, 9 de cada 10 sobreviven. Claro. Ahora, si nace con menos de 1.500, solo 6 de cada 10 sobreviven. Esa es la gran diferencia. Y luego, de esos 6 que sobreviven, la mitad queda con secuelas. Claro. Con discapacidades y con problemas. Por eso la importancia de esta semana, que hace foco en los que pesan menos de 1.500 gramos, en donde lo que se está promoviendo es el acceso a un programa de seguimiento, Claro. porque tienen mayor probabilidad de quedar con alguna discapacidad, producto de algún daño o secuela que a su vez viene de la prematurez. Es decir, que comparado con otros países, y yendo específicamente a tu pregunta, no estamos tan mal en materia de sobrevida cuando se trata de más de 1.500 gramos y menos de 2.500, pero cuando vamos al grupo de menos de 1.500 estamos lejos de los países desarrollados porque ellos han alcanzado una sobrevida del 90-95% y nosotros tenemos una sobrevida del 66%. Claro, Hay esto un a margen nivel de mejora. salud, políticas de salud todavía no se avanzó en el país, ¿no? O el Exactamente. acceso es lo que todavía falta. Las dos cosas, porque en última instancia las políticas determinan o contribuyen al acceso, entonces son las dos cosas. Yo podría, digamos, enfatizar para la sociedad que hay una cuestión todavía de importancia en tanto la educación y el acceso a los controles. Claro. ¿En qué esto que nos contás del peso, ¿no? Que el peso clave, el que marca una diferencia en un prematuro son 1.500 gramos? ¿En qué semana para asociarlo? Porque uno dice, nací con 6 meses, con 8, con 7. Uno, viste, que va repitiendo Sí, tal vez excelente. frases. Nacer con 8 meses es peor que con 7. ¿Cómo es la semana? Hay dos elementos que definen qué es ser prematuro: la edad gestacional o el peso. De los dos elementos, es mejor el peso para saber los riesgos que va a tener el bebé que la edad gestacional. Un bebé puede nacer con 38 semanas, pero con menos de 2.500 gramos y es prematuro. Porque el Claro. peso determina la madurez que tiene. Entonces, la edad gestacional no es tan precisa como lo es el peso. Porque además, muchas veces se cometen errores en el cálculo de la edad gestacional. Y entonces se habla de 7 meses, 8 meses, pero en realidad se debería hablar más de semanas y no hay tanta precisión en las semanas, porque los cálculos no son bien hechos. Entonces, lo mejor es guiarse por el peso. Por el peso. Exactamente. Perfecto. En esto que decís controles, ¿se puede prevenir un nacimiento prematuro? Se puede prevenir, sobre todo, las secuelas o los daños que pueda tener. Es decir, que no tenemos que tenerle miedo a la prematurez, porque en esto que decías, en los países desarrollados, los chicos que nacen con menos de 1.500 gramos no solamente tienen una muy buena sobrevida, sino que también tienen escaso riesgo de quedar con algún daño. Tenemos que, en nuestro país todavía, para lo que es la mejora, no tenerle miedo a la prematurez, pero sí la sociedad tiene que ser consciente que hay riesgos y que entonces debe prevenirse, por ejemplo, con tiempo decidir dónde van a nacer el bebé. Esta decisión es una decisión de la familia y también, obviamente, del sistema. ¿Qué te ofrece el sistema? Claro. Un lugar donde nacen más de 1.000 niños por año no es lo mismo que un lugar donde nacen 100 niños por año. Está mucho más preparado el lugar donde nacen más de 1.000 que en el que nacen 100. Claramente,
no solamente porque los profesionales están más capacitados, sino también por los recursos de los que disponen. Entonces, si yo estuviera embarazada y puedo hacer algo para que si nace prematuro vaya todo bien, lo primero que tendría que hacer es elegir dónde van a nacer. Y elegir dónde van a nacer no significa ir a un lugar público o privado, sino ir a un lugar público, pero que tenga experiencia y que tenga todas las condiciones que se llaman obstétricas y neonatales en marcha, bien. Y eso se da en los lugares donde tienen más de 1000 partos por año. Una simple pregunta. ¿Desde UNICEF ustedes tienen algún listado o recomendaciones acá en la ciudad o en el país? Sí, son 110 maternidades. Esto es una información disponible porque es un estudio que hizo el Ministerio de Salud de la Nación y es parte de la función que ellos tienen. Y eso está disponible en la página web del Ministerio y también en nuestra página web. Esto no significa que en un lugar donde nacen 700 niños no sea seguro, porque a veces, digamos, para toda la población es el único lugar y ahí nacen todos. Claro. Y entonces todos los recursos están puestos en ese lugar y no va a haber problema. Es una medida de política pública donde hay un promedio que es 1000, pero claramente no es lo mismo 700 que 100. Entonces, entre 1000 y 700 puede que no haya mucha diferencia, pero en 700 y 100 sí. Ahí la recomendación es: elijamos dónde va a nacer el bebé, elijamos dónde quiero tener el parto. Claro. Tengo que confiar en la calidad de atención que voy a recibir y que va a recibir también el bebé. Esa sería una primera medida que la sociedad perfectamente, con conocimiento, puede hacer para evitar los daños que puede tener un prematuro. Claro, esto cuando no es una urgencia y va a ser un nacimiento prematuro que ya está diagnosticado, ¿no? Perfecto, es decir que ha venido bien el embarazo y de golpe puede aparecer alguna complicación sobre el final y entonces tengo que tomar la decisión y eso ya lo he podido hacer. También está la otra situación, como bien mencionabas, en donde transcurre el embarazo y sobre el último trimestre aparece algo que lo que se denomina emergencia obstétrica, es decir, que pone en riesgo la vida de la mamá y adelanta el nacimiento, ¿sí? Eso, de nuevo, si el lugar está preparado, va a saber qué hacer. Y si no está preparado, rápidamente debe derivar, porque el mejor medio de transporte para el bebé es la panza de la mamá. Claro. Es decir, no tenemos que esperar que nazca para después derivarlo, sino que tenemos que derivar a la mamá para que nazca en el mejor lugar. Desde UNICEF, bueno, hacen muchas recomendaciones y documentos y alguna de ellas que estuve leyendo es lo que es la sociabilización posterior del chico prematuro. Yo no sabía nada y creía que, bueno, un chico después cuando vive tiene su vida normal, común y corriente, no me imaginaba eso desde cualquiera que podemos conocer muy poco en la materia. ¿Qué quiere decir con esto, con desarrollar el concepto de acceso a una educación después del niño cuando crece? Bueno, en principio, mucho antes apenas nace, que tenga la posibilidad de vincularse con los padres y con los abuelos. No todos los lugares en donde nacen prematuros permiten el acceso todo el tiempo de la madre. Hay horarios de visita. Dentro de nuestro decálogo, el derecho 9 enfatiza sobre la importancia que tiene el vínculo con la mamá desde el primer momento en que nace. Claro, qué chistoso, ¿no? Justo con la mamá es donde no pueden tener contacto durante el tiempo que quiera. Exacto, y ese vínculo, que puede salvarle la vida por la importancia que tiene, se debe sostener. Luego, cuando el bebé crece, es muy importante que tenga la oportunidad de sociabilizar, no solamente con su familia, sino con sus pares. Y ahí lo que puede suceder y lo que vemos, y también por eso la importancia de esta campaña en tanto trata de promover el programa de seguimiento, si el bebé es seguido, se detecta tempranamente cualquier trastorno de conducta que pueda tener, cualquier problema auditivo, cualquier problema visual, porque muchos de ellos pueden quedar ciegos, sordos, y uno no se da cuenta hasta los 3 años que el bebé no escucha, por ejemplo, si no tiene un programa de seguimiento. Si tiene un programa de seguimiento se puede dar cuenta ya cuando está internado en la terapia neonatal que no está escuchando bien. Y eso muchas veces también queda como producto de los ruidos que hay en la terapia, de las alarmas, que le hacen daño a un oído que no está totalmente desarrollado, y es como si ustedes se pusieran en el medio de la ciudad llenos de bocinas, ahora grandes. Él está recién madurando su sistema y aparato auditivo y está lleno de bocinas todo el día. Entonces eso lo puede dejar sordo. Eso luego, cuando llega el momento de ir a la escuela o a la guardería o a la sala maternal, vemos que empieza a tener problemas de vinculación porque no escucha. Entonces, los programas de seguimiento lo que permiten es la inclusión de estos niños
en una maduración y en una forma que no se note que han tenido alguna complicación producto de la prematurez. ¿Y este programa de seguimiento es siempre de profesionales o también hay algo que se puede decir a las madres y a los padres, ¿no?, para que presten atención? No, en realidad es un equipo interdisciplinario, pero donde la familia es lo central. Es decir, que quien lleva todo el seguimiento termina siendo la familia, en particular los padres, apoyados por un equipo de profesionales interdisciplinarios, donde tenés médicos pediatras, donde tenés especialistas, sobre todo neurólogos, neumonólogos, oftalmólogos, y obviamente también enfermeras, psicólogas, fonoaudiólogas, psicopedagogas. Entonces, esos programas de seguimiento no pueden estar en cualquier lugar. De nuevo, tiene que ser un lugar que tiene alta complejidad, o sea, más de 1000 partos. Y desde ahí, apoyar a las familias que tienen a su médico de cabecera, a su pediatra de cabecera, y si el pediatra nota algo raro, que no le gusta, que no cierra, consulta con el programa de seguimiento. Hace un tiempo entrevistábamos acá a una enfermera o obstetra, no recuerdo, que recomendaba hacer contacto piel a piel con las madres. Los métodos que hay, uno es el método piel a piel, las mamás canguro, que son cosas diferentes, muy copado, muy interesante para todo tipo de bebé y sobre todo para los que nacen con pesos inferiores a los 1500, 1500. Por eso el derecho 9, que es el derecho que tienen todos los bebés de estar acompañados por sus padres todo el tiempo, es fundamental. Y uno, si para alguna madre o padre que nos esté escuchando, si uno le impiden entrar, ¿no?, en esa nursería o en el lugar donde está pasando, ¿puede de alguna manera hacer valer este derecho, hablar con alguien, o esto termina recayendo en las autoridades del hospital? Es un derecho constitucional. Ofrecemos la página web de UNICEF para notificarnos y nosotros desde ahí arbitrar los medios para que los gobiernos se ocupen de hacer cumplir con esto que es un derecho constitucional. Claro, porque muchas veces estamos acostumbrados, los horarios de visita en los hospitales suelen ser... Luego, si uno quiere respetar eso, porque también está en el derecho de... Dice, bueno, yo voy a la hora que me dice el médico. Bien, ahora si hay alguien que quiere entrar y no lo dejan, desde ya ofrecemos UNICEF, pero eso es un derecho constitucional. Zulma, perdóname, pero de alguna manera con todas estas campañas de concientización y todo este nuevo quizás conocimiento que tenemos con respecto a este contacto necesario a los prematuros, ¿sucede eso? ¿Tenés algún registro de que eso está pasando? ¿Que no se toma en cuenta esa relación vincular entre madre e hijo con un caso prematuro? ¿O es al revés? ¿O está modificándose? No me imagino que lo prohíban ahora, digo, con este conocimiento nuevo. Sí. No, pero lamentablemente sí, todavía lo prohíben. Lamentablemente. Primero, a ver, nosotros empezamos en el 2010 con la campaña. Y estos derechos estaban invisibilizados. De alguna manera, por eso surgió la campaña. Claro. 2010 ahora es poco tiempo, por un lado. Y por otro lado, hay que también contemplar que los hospitales, en muchos casos, no fueron construidos para permitir el acceso de personas que no fuera el equipo de salud. No hay espacio. Entonces, de golpe, uno recorre otros países y tenés no solamente una silla, sino que tenés camas al lado de la cuna dentro de la terapia neonatal para que la mamá se pueda quedar todo el tiempo. Acá no hay lugar para poner una silla, porque no fueron pensados con esta cuestión de derecho. Entonces, tenemos que darle un tiempo al sistema para que vaya adecuándose estructuralmente, también mentalmente, y bueno, ese es, creo yo, el valor agregado que trae la campaña. Recordar algunos derechos que teníamos olvidados. Me imagino que el lugar de los padres, bueno, como hablamos, es fundamental, pero también el estar preparados para una situación que tal vez es difícil de afrontar anímicamente, sentimentalmente. ¿Qué consejos, de hecho esta entrevista que estamos trayendo aquí a la mesa nos decía que muchas veces las madres no se animaban a tocar al niño porque lo veían muy frágil, lleno de cables, no preferían no estar ahí? ¿Qué tal vez como especialista, qué consejos le podemos dar a los padres que se encuentran con esta situación y en donde que puedan estar y su interés va a ser fundamental, ¿no?, para que los chicos crezcan y superen esta situación? Primero lo que les diría es, y un poco utilizando este espacio que ustedes nos dan para reforzar la tarea que tenemos, el domingo celebramos la vida, es decir, hicimos una sonrisa en Tecnópolis para celebrar la vida. Entonces, el primer mensaje a los padres es muy optimista y propositivo, o sea, no tienen que tener miedo. Segundo, no están solos. Fueron 1.100 niños prematuros con sus familias a festejar la vida. Y hay 186 instituciones en todo el país que están celebrando la vida. Equipos comprometidos, muchos niños que sobreviven y que son
felices y como cualquier niño. Ser prematuro es ser único por los riesgos que implica, pero puede tener una vida como cualquier otro. Entonces, claramente, nadie está preparado para ser padre, sobre todo la primera vez, y luego de eso, si se agrega una situación de riesgo, es complicado. No están solos. Hay un sistema, hay una cantidad de padres que pasan por lo mismo, 60.000 niños por año, Claro. no es poco el número. Entonces, tienen que estar tranquilos. Y tan tranquilos como alertas y atentos a que sus derechos se cumplan, que por cierto son muchos, son 10. Nosotros llevamos recién 2 en la campaña que hemos enfatizado, al estar acompañado y a un programa de seguimiento. Pero además de eso, tienen que tener controles seguros, tienen que tener una enfermería adecuada, tienen que tener los controles oftalmológicos, tienen que tener una inserción escolar. Es decir, hay muchas cosas todavía por mejorar y sería muy bueno que toda ese nerviosismo y esas dudas que tienen las canalicen y las transformen en energía positiva al involucrarse en la campaña y con la sociedad para luchar justamente por estos derechos. Sí, compartir experiencias. No me imagino que para un padre Exactamente. escuchar Fundamental. la experiencia de otro Fundamental. padre debe ser no mejor, pero que un médico tal vez te hable desde su lugar profesional y uno piensa, bueno, el médico estudió, sabe, pero hay que estar en el lugar del padre. Exactamente, nunca es igual que lo haga un par que ha pasado además por la situación, que lo haga alguien que conoce el tema. Es bastante diferente la situación. Recién los mencionabas así por arriba, este decálogo de derechos. ¿Querés que contarnos un poco de qué se tratan y también para decirles a nuestros oyentes que esto que vos decías, que se pueden hacer cumplir y hay que hacerlos cumplir si alguno está atravesando esta situación? Exactamente. Esto surge, algunos de derecho constitucional, como esto de estar acompañado. Hay una ley de niño hospitalizado. Esto es mucho mucho más anterior al decálogo, en donde ya se previó que los niños que están hospitalizados pueden estar acompañados por sus padres. Y como eso, hemos tratado siempre de hacer, sobre la base del cuerpo legal, levantar aquellas cuestiones que están más vulneradas, ¿sí? Y esto tiene que ver, empieza con el control del embarazo, fundamental, ¿sí? Y luego va tratando de llevar un ciclo evolutivo, en el cual lo que se va a buscar es que la atención que reciba ese bebé recién nacido prematuramente sea de calidad, sea pertinente en el momento en que lo necesita y que garantice no solamente la sobrevida, sino que no quede con estas discapacidades producto de los daños que puede servir. La lactancia materna, por ejemplo, es uno de los derechos que está incluido en el decálogo. Claro. Y es fundamental, porque la leche de la mamá salva vidas y muchas veces la situación tan estresante como tener al bebé internado hace que se quede sin leche. Pero si el hospital está dotado de un banco de leche o en red con un banco de leche, puede recibir leche materna, que en última instancia es lo que importa para esta situación. Entonces, de esta manera, lo que estamos buscando con el decálogo es orientar a los papás, a la familia, para que busquen el mejor servicio, la mejor calidad de atención y no estén en una actitud tan pasiva de recibir o de esperar a que alguien decida por ellos. Son ellos los que tienen que buscar, por ejemplo, un lugar si tiene o no tiene disponibilidad de leche por si el bebé nace prematuramente. Claro. O sea, el decálogo vendría a ser también como una especie de consejos a seguir, ¿no? No solo a Definitivamente. exigir, sino No. una conducta, decisiones a tomar por los padres. Para eso está hecho el decálogo, justamente, para darle conocimiento para que ellos tomen la decisión, porque ahí empieza la transformación cultural de la que mencionabas antes. O sea, empieza por ahí, en que nos empoderemos y nos apropiemos de esto y empecemos nosotros a cambiar, no esperar que cambie el Claro, sistema. es una cosa de sentido común, ¿no? Como Exactamente. incorporarlo a eso, ¿no? Exactamente, y que sea algo que no sé qué pensarán ustedes, pero culturalmente nosotros no estamos acostumbrados mucho a la demanda. Claro. Somos más pasivos, más... Por ahí ahora sí, en eso sigo tu línea de pensamiento, estamos cambiando, estamos aprendiendo a demandar lo que nos corresponde, ¿no? Sobre todo en algunos hospitales el servicio de neo ya tienen este seguimiento para la Correcto. mamá del chico prematuro en lo que respecta a esto de mamás canguro, Correcto. contacto piel a piel, como que se está un poco mirando para otros lugares, en donde por ejemplo en Estados Unidos es hipercomún y en otros países también de Europa, esa cosa de sentido común, ¿no? Exacto, eso es bueno lo que señalás porque hay servicios que en nuestro país que tienen 20 o 30 años de antigüedad, es decir, que esto no es nuevo. Hay gente que hace años que la vio y que se está moviendo en esta dirección. Ujú. Esta campaña en realidad lo que hizo fue tomar la voz de esas personas que hace 20 o 30 años que la están luchando y darle, por ahí sí, un poquito más de visibilidad desde la perspectiva de UNICEF, que se ocupa de hacer cumplir los derechos de los niños y niñas. Claro, y eso que hablamos de
imagínate que nosotros estamos discutiendo esto y pensando si hay acceso, si reclamamos o no, y siempre tenemos que pensar en la diferencia de estar parados en las grandes ciudades, no con la diferencia que representa tal vez en algún pueblo, Abismal. en el interior del país, ¿no? Abismal. Esta campaña también intenta señalar eso, que diferente es nacer en la ciudad a un lugar rural, a un lugar pobre, a un lugar alejado, es muy diferente. Y si pertenece el bebé a una comunidad étnica, ni les digo, ¿no? Claro. Alguna comunidad indígena, por Qué ejemplo, injusto, ¿no? migrante. Para los chicos que llegan. Esa Que... es la palabra. En tema de comunidades hay una cuestión de o sea, digo, iba a decir una imbécil, no, pero no quiero ser grosera, pero a lo que voy es que de repente a nosotros nos llegan cifras de qué pasa en las comunidades Correcto. indígenas. O sea que uno podría desde la ignorancia suponer que eso no sucede. Correcto. Y de repente, ¿dónde hay un registro de lo que pasa en las comunidades, por ejemplo, Tobas? O sea, ¿qué pasa con un chico prematuro? ¿Qué pasa con un chico? O sea, digo, Es un ¿dónde excelente se punto. puede leer? Eso es un excelente punto porque es parte también de lo que nosotros estamos tratando de levantar. No tenemos sistemas de información y eso es clave para saber las vulneraciones y las vulnerabilidades que tiene el bebé. Fundamental. Hoy no podemos reconocer cuando una mujer pertenece a una comunidad indígena o no para saber cómo va a ser la evolución, no solamente del parto, del embarazo, sino también del bebé. Y eso no se registra. O sea, ¿dónde está? Porque si uno No quiere existe. leer algo, o sea, sobre No el hay. tema, digo, No. nunca jamás se me cruzó ninguna nota sobre el índice de prematurez en comunidades. Exacto. Eh, Nosotros tenemos algunas experiencias en algunas comunidades indígenas donde lamentablemente demostramos, o se demuestra en realidad, no nosotros, se demuestra que la tendencia, por ejemplo, de la mortalidad neonatal es mucho mayor, hasta 4 o 5 veces mayor en las comunidades indígenas que en la comunidad criolla. Claro, pero eso tiene que ver con el acceso a la salud, me imagino. Definitivamente, la educación fundamental, agua, higiene y saneamiento, cuestiones Claro. básicas, estamos hablando, ¿no? O sea, Ujú. acceso a letrinas, a cloacas, o sea, ellos tienen acceso a letrinas, acceso a cloacas, una higiene, una buena Ujú. alimentación. Ujú. Zulma, para ir cerrando, si querés, repasemos algunos eventos o fechas o información así que quieras darnos o a nuestros oyentes que les haya interesado el tema y quieran saber más. Bueno, para los que estén escuchando, sepan que en la página de UNICEF están las 186 instituciones y pueden saber las actividades programadas en cada una de estas instituciones de aquí al viernes. Mañana está la fiesta del prematuro en el Hospital Posadas, nosotros la recomendamos siempre porque es muy buena y ahí, que es un programa que tiene historia, más de 20 años, van ya adultos a festejar y a celebrar su vida. Así es que eso es una actividad altamente recomendable. Y también tenemos una videoconferencia para las 186 instituciones que va a estar abierta, pueden acceder a través de la página web de UNICEF, en donde vamos a presentar el primer curso virtual gratuito para los profesionales que quieran y estén interesados en cómo se hace un programa de seguimiento. Claro, todo igual lo pueden encontrar en la página web. UNICEF, Exacto. www.unicef.argentina.com o .org. .org. Exacto. Zulma, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros toda tu sabiduría en el tema y bueno, un poco brindarle nuestro homenaje a esta semana del prematuro que aquí hoy es nuestra tarde, en la tarde del 11-10. Muchas gracias, este espacio para nosotros es muy importante y la verdad no solamente agradecemos sino felicitamos la labor que hacen porque es bueno que estas cuestiones se difundan. Muchísimas gracias, Zulma, de verdad.